Muy bien, muy buena tarde. Saludo con Bueno, especial afecto oye, ¿sabes qué? No, y no escucho yo nada, admiración cabrón. a las No personas escucho que al doctor. integran esta audiencia de Y diplomado en epistemología jurídica. Y les explico por qué con mucho afecto y con mucha admiración. Con afecto porque aunque no tengo el gusto de conocerles a ustedes personalmente, sin embargo, sé que como integrantes de un gran país como es el nuestro, pues todos estamos unidos en un fin común, cada quien desde su punto de vista, desde su edad y circunstancia, desde sus convicciones políticas y de todo tipo, pero convenimos en algo, queremos la fortaleza de nuestro país, queremos hacer más sólidas nuestras instituciones democráticas. Queremos para nuestra población toda, sin excepción, incluyéndonos todos, estándares mejores de nivel económico, de seguridad, de tranquilidad. Entonces, en eso todos seguramente coincidimos. Y por eso yo les veo a todos y a todas como si fueran de la familia, como cuando vas a tu terruño natal y te encuentras después de algún tiempo de no ir por allá, pues al sobrino y al hermano y al primo y al amigo de la infancia. Y bueno, pues es recordar tantas cosas y anécdotas y la pasamos muy bien. Entonces, por eso los saludo y la saludo con mucho cariño. Y con admiración, porque sin excepción todas las personas que están aquí son profesionistas, son gente que está trabajando y ya ahorita con un poquito más de posibilidades en medio de la pandemia y su carga de trabajo es terrible. Tienen ustedes que atender muchos asuntos a lo largo de su día y aún así se dan el tiempo para tomar un diplomado como este que exige su atención durante un tiempo y la realización de algún ensayo para acreditarlo, etcétera, etcétera. Por eso mi admiración. Entonces, aquí estamos convocados por la Escuela Judicial Electoral esta tarde para un tema del diplomado. Ese tema es la epistemología aplicada y concretamente al caso de las pruebas en materia de justicia electoral mexicana. Tenemos dos sesiones para desahogar esta temática, la de hoy y la de mañana a la misma hora. Antes de entrar en materia, quiero hacer algunas acotaciones. En primer lugar, una manifestación pública frente a ustedes de mi gratitud a las señoras y señores magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a la doctora Gabriela Rubalcaba y a su staff de colaboradoras y colaboradores porque todas estas personas han tenido el gesto generoso de confiar en mí para comentar con ustedes este tema. Yo lo agradezco públicamente. Por otro lado, quiero hacer dos acotaciones importantes. Ustedes están viendo ahorita en la pantalla una presentación, incluso la están viendo disminuida, la podríamos agrandar, claro. Pero fíjate que no lo hacemos porque tenemos alguna experiencia anterior en la que como que se distorsiona mucho y a veces salimos de la red, salimos de la audiencia y pues eso es más grave. Entonces, prefiero no abarcar un ángulo mayor. Pero no te preocupes porque esta presentación se hizo pensando en ti, es material para ti, de manera que la vas a tener en tus dispositivos a través de la amable intervención de las autoridades de la Escuela Judicial Electoral. Tú la vas a tener el lunes, aunque en la clase vamos a terminar el viernes, pues ya a la hora que terminamos ya no es fácil que encontremos el mecanismo adecuado para enviar. Pero el lunes, en el curso de la mañana, vas a tener la presentación en tu dispositivo. Y por eso no hay necesidad ni que tomes nota, ni que tomes fotografías o cosas de ese tipo, si hay alguna lámina que te interese. No todo este material es para ti. Esa es la primera acotación. La segunda, conforme yo vaya desenvolviendo la temática, conforme vayamos entrando en materia, seguramente vas a tener algunas preguntas,
qué quieres aclarar. O tal vez no preguntas, sino además experiencias, comentarios, porque como quiera que sea, tú tienes una amplia cultura y te interesan estos temas filosóficos, jurídicos, y tienes lecturas y tienes muchas cosas. Entonces, a lo mejor no es tanto una pregunta, sino algún comentario. Pues bien, todo eso es bienvenido y lo abordamos, pero yo les propongo que lo hagamos al terminar la sesión de hoy. La terminaremos con prudencia para establecer un momento de preguntas y respuestas. Nada más ahí mi sugerencia es que si alguna pregunta surge o algún comentario, lo anotes por ahí en algún dispositivo que tengas a la mano, porque luego es tanta la información que ya ni te acuerdas lo que querías preguntar. Y así, mira, si tú me haces el favor de reservarte para esa sesión de preguntas y respuestas, pues la explicación puede ser más fluida, más rápida y no corremos el riesgo de detenernos demasiado y vaya en detrimento de lo que teníamos planeado. Porque este tema, como todos los temas de los diplomados, pues es muy amplio. Se puede tratar desde distintos ángulos. Bueno, hechas esas acotaciones, si no tienen inconveniente, vayamos al tema. Mira, en primer lugar, tenemos que trazarnos un objetivo. Vamos a tener ocasión de estar en dos momentos contigo, la tarde de hoy y la de mañana, robarte un tiempo que es precioso, es muy, muy valioso tu tiempo. Entonces tenemos que trazarnos un objetivo. El que no sabe a dónde va, pues no sabe si ya llegó. Entonces, yo propongo este objetivo a ustedes. Mira, al concluir la exposición de las dos sesiones que programa el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para desarrollar esta temática, las personas cursantes, o sea, ustedes, cada cual, tendrán la información necesaria para dos cosas: para comprender la importancia de vincular la metodología epistemológica al caso específico del sistema probatorio en materia electoral en el orden jurídico nacional. Efectivamente, mira, tú ya tienes mucho avance en la epistemología porque el diplomado a eso se dedica. Entonces, seguramente con el doctor Abelardo y otros tratadistas muy brillantes que manejan esta materia, que es suya, que la dominan muy bien, pues ya tuviste tiempo de platicar sobre la epistemología. Pero finalmente la epistemología la definamos o la entendamos como tú quieras, pues en el fondo es una metodología que nos sirve para conocer, para llegarnos el conocimiento. Ahora bien, si nosotros damos en esta clase y en la que viene suficiente información sobre distintos aspectos, tú te vas a dar cuenta de la importancia que tiene vincular la epistemología con el sistema de pruebas en materia electoral. Fíjate que seguramente tú por tus conocimientos sabes que en materia electoral las pruebas se manejan de manera diferente y a veces muy diferente a otras áreas del derecho, por ejemplo, procesal civil o procesal penal. El derecho electoral tiene algunas características muy especiales y lo tiene por dos razones fundamentalmente a mi manera de ver. La primera, porque los plazos para conocer y resolver por parte de los órganos de justicia electoral es brevísimo. Y es brevísimo porque finalmente tiene que tomarse una decisión, dado que se está hablando en términos generales, en la mayoría de los casos, de ocupar cargos de elección popular. Y estos tienen una fecha de término de ejercicio y de inicio de ejercicio. Y esa fecha es fatal. Entonces, de aquí que lo referente a resoluciones en materia electoral, pues no puede quedar mucho tiempo a la decisión del Poder Judicial, sino que tiene que resolverse a la brevedad posible, porque de alguna manera se tiene que resolver cuando termina el mandato improrrogable de un servidor o servidora pública y comienza el del otro. Eso es una situación que ya lo hace diferente al conjunto de
áreas del derecho procesal. Pero hay otra. Cuando tú estás hablando generalmente en un proceso, por ejemplo, civil, los afectados son las partes, por ejemplo, el demandante y el demandado. Finalmente, ellos, claro, quieren que se les escuchen sus alegaciones, sus argumentos, y que finalmente les dé la razón. Cada uno quiere tener la razón. Pero en última instancia, ese asunto impacta normalmente a esas dos personas. El resto de la sociedad ni siquiera nos enteramos que alguna vez estos dos tuvieron algún problema litigioso. En cambio, en materia electoral estamos involucrados todos. Imagínate si se anula, y estoy pensando ya así en lo peor, en el peor panorama, se anula una elección. Entonces, pues ahí, desde luego, los partidos y los candidatos, candidatas se van a ver afectados. Pero se ve afectado todo el país. Esto sacude la opinión pública, esto implica verdaderamente un sismo en materia electoral, va a traer muchas consecuencias. Entonces, esto hace que la prueba en materia electoral tenga un camino, un tratamiento diferente al común de otras áreas procesales. Entonces, aquí unir el asunto de la epistemología con el tratamiento y calificación de las pruebas resulta muy, muy importante. Pero no te atengas a lo que te estoy diciendo aquí. A lo largo de estas dos sesiones tendrás oportunidad de ver la veracidad o no de mis palabras. Ahora, esa es una cosa, es un objetivo. Pero el otro objetivo es analizar la función de cada tipo de pruebas para generar la convicción del operador de la justicia, o sea, del órgano de justicia, respecto de los hechos ocurridos y de esa manera motivar lógicamente la resolución correspondiente. El sistema probatorio en materia electoral está limitado, no se admite en cualquier prueba. Por ejemplo, la pericial, que es común en otro tipo de procesos, aquí sí se admite, pero solo para aquellas impugnaciones en donde no está de por medio resultados electorales. Entonces se usa mucho, pero por ejemplo, para efectos de financiamiento, para efectos de contabilidad. Ahí sí, por ejemplo, la pericial contable es muy importante. Entonces ya hay una variación. También la documental pública que normalmente hace prueba plena, aquí tenemos algunas limitaciones en materia electoral, y ya lo platicaremos. Entonces, la probanza en materia electoral difiere a veces mucho de la probanza en términos generales en cualquier proceso judicial. Entonces, esos son nuestros propósitos, es lo que queremos, que tú tengas la mayor información. Y para eso tenemos entonces que acudir primero a los datos que da la academia, que da la ciencia jurídica, que dice la doctrina. Luego tenemos también que acudir a ver algunos casos importantes resueltos por el tribunal, que se refieren a la probanza. Bueno, Y bueno. finalmente, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Sí? doctor, perfecto. Ah, muy Lo bien. escucho perfecto. Y Aquí estoy a sus finalmente, órdenes. sí, muchísimas gracias, un abrazo. Y finalmente, ver la jurisprudencia que ha emanado del tribunal sobre el asunto de las pruebas. Y ahí podremos verificar algunos aspectos epistemológicos. Tú sabes que las fuentes del derecho son muchas y entre ellas está la jurisprudencia que emiten los altos tribunales del país, interpretando las normas y aplicándolas a casos concretos. Entonces, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, es una fuente riquísima y además constantemente se ve ampliada. Prácticamente semana a semana hay nuevas disposiciones en materia jurisprudencial. Entonces tenemos que estar siempre muy actualizados, muy apegados, muy de la mano de la jurisprudencia, porque de lo contrario correríamos el riesgo de estar citando normas o situaciones que ya están superadas. Entonces vamos a ver esto, pero todo enfocado a la materia de la prueba. Bueno. Entonces, ya sabiendo qué es lo que pretendemos, yo propongo este índice de temas
para desahogarlos entre hoy y mañana. Primero una introducción para que sepamos por dónde vamos a caminar, nos acostumbremos a ciertos vocablos, en fin. Y luego ya entrando a la temática, ofrezco estos 5 temas. El primero, concepto de epistemología, epistemología jurídica y epistemología aplicada al sistema probatorio. Las 2 primeras definiciones están hechas ya por ti. Seguramente ahorita, sin necesidad de lo que estoy comentando, tú tendrías ya ahorita seguramente una definición, una idea de lo que es la epistemología y otra de lo que es la epistemología jurídica, como una especialidad de esta especialidad filosófica. Entonces, estas dos nada más me voy a permitir recordártelas. Pero la epistemología aplicada al sistema probatorio, pues tal vez no, porque apenas ahorita está apareciendo este tema en el diplomado. Entonces, si tú vas viendo, vamos de lo amplio a lo concreto, ¿sí? De lo difuso a lo concreto. Entonces, la epistemología es como una enorme caja dentro de la cual hay varias cajitas, una de ellas es epistemología jurídica. Y si yo abro esa cajita, hay a su vez otras cajitas más pequeñas, una de las cuales es la epistemología aplicada al sistema probatorio. Pero en fin, ya veremos esas definiciones. Para empezar a hablar un lenguaje común. En el segundo tema, vamos a ver, intentar hacer una teoría general de la prueba. Desde luego con ese enfoque epistemológico. ¿Qué es la prueba? ¿Cuáles son sus elementos? En fin, todo lo que podamos hablar de la prueba en general. Y luego el tercero nos da, si ya tenemos esa teoría general de la prueba, ya podemos intentar hacer un estudio de las pruebas, pero en materia electoral. Ya no cualquier prueba, sino la prueba en materia electoral. Desde luego con un análisis epistemológico. Luego tenemos que enfrentarnos a un asunto que casi es el original y constantemente está apareciendo, la verdad y su apreciación judicial. Lo que dice el órgano de justicia, sea cual sea, es lo que ocurrió o realmente ocurrió otra cosa. Si hay una diferencia entre la verdad verdadera, que para la frase eh, tan redundante, pero la verdad verdadera es igual a la verdad judicial, pues no siempre. Bueno, eso es lo que queremos apreciar, pero ya para entonces tendremos mucha información que nos permita entrar a ese tema. Y finalmente algunos aspectos complementarios que nos sirva para terminar de atar toda la temática, de encontrarle pues todos los aspectos que queríamos tocar. Y finalmente las conclusiones, esas son muy subjetivas, son mis conclusiones. Tú puedes coincidir con ellas o no. A lo mejor coincides con algunas, con otras no, las reemplazarías por otras, etcétera. Porque finalmente la conclusión cada quien la va a sacar de acuerdo a todo lo que logre captar, a todos sus conocimientos previos. Las conclusiones son muy subjetivas. Yo te voy a ofrecer las mías. Bueno, pues ese es el índice que queremos desahogar. Entremos a hablar de la introducción. Y dice lo siguiente en nuestra lámina. Dice, una preocupación planteada desde los albores de la civilización es la de confiabilidad que puede merecernos los conocimientos que tenemos de la realidad que nos rodea. El hombre desde que tiene conciencia, la humanidad desde que tuvo racionalidad o raciocinio, pues conoció, aprendió su medio ambiente, sus necesidades básicas, su contacto con otras personas, la realidad de esas otras personas. Pero desde aquellos tiempos tan remotos se plantea, bueno, lo que yo sé, lo que yo conozco, ¿es cierto o no lo es? Si tú te vas, claro, a la clásica idea de Platón, el mundo de las ideas y su famosa caverna y todo eso, que seguramente tú sabes muy bien, pues quizás no estemos tan seguros de que lo que vemos, lo que aprecian nuestros sentidos, sea real. Y entonces,
pues hay estas interrogantes que se planteó la humanidad desde muy antiguo. ¿Cómo podemos estar seguros de que las apreciaciones que tenemos de nuestra realidad y la de los demás entes del contorno, o sea, otros seres humanos o animales o lo que quieran, son ciertas? ¿Hasta qué punto lo que yo creo que conozco es cierto? Otra pregunta, ¿conocemos por medio de los sentidos o por la estructuración mental que de esas percepciones hacemos? En otras palabras, ¿hay una verdad indiscutible o varias verdades en torno a un mismo hecho? Y fíjate, esta última frase que está en esta lámina se impacta en las pruebas, como lo vamos a estar viendo recurrentemente en estas dos pláticas. Porque somos testigos de un mismo hecho. Tú y yo estábamos viendo lo que ocurrió. Sí, estamos viendo lo que ocurrió. Por ejemplo, un accidente. Dos vehículos chocan y nosotros estábamos viendo en ese momento y apreciamos lo que ocurrió. Y sin embargo, cada uno de nosotros tiene versión diferente. En algunos puntos coincidimos y en otros no coincidimos. Entonces, ¿qué fue lo que en realidad ocurrió? Porque tú tienes una versión y la mía quizás no es exactamente a la tuya. Bueno, ese es el problema, cómo saber cuál es la verdad verdadera, ¿sí? En torno a un mismo hecho. Bien, dice que otra pregunta, ¿debemos confiar en lo que percibimos sensorialmente, o sea, por nuestros sentidos, esa es la percepción, o lo que establecemos a partir de esas sensaciones, que es la racionalidad? Y si tú te acuerdas cuando ves la historia de la filosofía, en general, la preocupación y lo que hizo evolucionar la filosofía fue precisamente este asunto. ¿A quién le debo hacer caso? ¿A mi sentido o al razonamiento que hago de lo que perciben mis sentidos? Y esto es el enfrentamiento que vamos a encontrar a lo largo de toda la historia de la filosofía, desde los sofistas de la época griega hasta pues tiempos muy recientes. En última instancia, esa es la preocupación. Ahora bien, estas preguntas en términos similares, en el campo del derecho procesal, la inquietud se vuelve de más urgente definición, dado que en las manos del juzgador se encuentra el destino personal, patrimonio y de prestigio de la persona sujeta a un procedimiento legal. Fíjate, ponte un momentito en el papel del juzgador. No, no nada más es ostentar una investidura que te hace respetable ante la sociedad, sino es el compromiso, la responsabilidad enorme de tomar decisiones que afectan a las personas en su patrimonio, en su libertad, en su prestigio, etcétera. Y la decisión la vas a tomar tú. Bueno, ¿y con base en qué? Entonces las pruebas tienen que ser fidedignas, tienen que ser absolutamente confiables. De lo contrario, pues estaría siempre con la duda si tu fallo ha sido justo o no ha sido justo. Y eso es una gran responsabilidad. Estás afectando a otras personas, no a ti mismo. No estás decidiendo tu vida, sino la vida de los justiciables. En este diplomado se han estudiado por razón de su propia temática en sesiones anteriores diferentes temas referentes a la epistemología y los problemas que ésta actualmente confronta en su especialidad jurídica para apoyar la tarea cotidiana de los operadores de justicia. Dentro del campo de la epistemología jurídica y de esta en su ámbito de aplicabilidad, destaca el tratamiento de la prueba. La prueba es el elemento esencial de un proceso judicial. La prueba va a servir en última instancia en dos momentos.
Uno, para que las partes en litigio demuestren la razón de su dicho y se les dé la razón. Y la otra, para que el juzgador tenga elementos suficientes de convicción para poder motivar su resolución y que ésta no resulte arbitraria. Entonces, la prueba se vuelve el elemento esencial de todo proceso y lo que no se pueda probar, pues no existe. Aunque tú jures, bueno, yo supe que existió, pero lo que no se pueda probar, pues no existió. Ahora bien, precisamente esta temática es la que ahora ocupa nuestra atención en este diplomado, con el objetivo de presentar una panorámica que sirva a las personas cursantes para tomar un criterio sólido en torno a la indisoluble relación entre la teoría del conocimiento y la idoneidad y valoración de la prueba judicial. Y bueno, termina esa introducción donde queríamos precisamente crear conciencia, recordar algunas cosas que tú ya sabes. Y ahora veamos el concepto, sobre todo, que quiere llegar al de la epistemología aplicada al sistema probatorio. Mira, epistemología seguramente tienes muchas definiciones a lo largo de este diplomado. Las has escuchado de otros especialistas que han dado su cátedra en el diplomado anteriormente. Pero partamos de alguna idea muy sencilla. La epistemología es una parte de la filosofía. La filosofía es la especie. La epistemología es el género. Es una parte de la filosofía que estudia el conocimiento. El conocimiento en general, su origen y naturaleza y posibilidad, alcance y fundamento. Todo lo que se refiere al conocimiento, cómo conocemos, a través de qué conocemos, cómo podemos validar nuestro conocimiento, eso es lo que preocupa en términos generales a la epistemología. Y con ello poder establecer una teoría general del conocimiento. Eso hace la epistemología. Ahora, ¿qué es la epistemología jurídica? Porque nosotros somos abogados, prácticamente todos los aquí presentes son abogados, salvo excepciones de otras personas que han estudiado o tienen profesión en otras ciencias sociales. Pero entonces, ¿qué es la epistemología jurídica? Le agregamos un adjetivo. Es la especialidad de la epistemología, o sea, la especialidad de la especialidad, porque la epistemología es una especialidad de la filosofía y la epistemología jurídica es una especialidad de esa especialidad. Entonces, es una especialidad de la epistemología general que establece el modelo de conocimiento en materia de derecho. En consecuencia, postula una teoría general del conocimiento jurídico. Esa materia nos sirve a nosotros los abogados para confiar en los datos que jurídicamente tenemos a través de una investigación, a través de una obra de literatura jurídica, a través de una sentencia, etcétera. Ahora bien, ¿y qué es la epistemología aplicada? Aplicada a lo que quieras, en este caso al sistema probatorio, que es lo que nos interesa, pues es la metodología que se utiliza para establecer las reglas basadas en la lógica para el ofrecimiento, admisión, valoración y determinación del alcance de los medios de probanza. Aquí hay varios verbos y esos son los que aplicamos cotidianamente en cualquier tribunal, en cualquier órgano de justicia. Primero, el ofrecimiento. Las partes ofrecen las pruebas y claro, las aportan. Pero tiene que haber una decisión del juzgador, su admisión. Vamos a ver si las admite. Y ya una vez que las ha admitido, valorarlas, desahogarlas y valorarlas. Y finalmente tomar de ello una determinación. Fueron pruebas que hicieron convicción plena o no. Y entonces en la sentencia tendrán que explicarnos con todo detalle qué se hizo con esas pruebas, o sea, a qué conclusiones se llegó con las tales pruebas. Ahora bien,
La palabra epistemología, como tú sabes, etimológicamente deriva del griego. Epísteme, que significa conocimiento, y logos, que significa estudio o tratado. Por eso así, por etimología, la palabra epistemología es un estudio del conocimiento. Los tratadistas distinguen entre epistemología, que se refiere al conocimiento científico de manera exclusiva, tanto de las ciencias exactas como de las ciencias sociales. La distinguen de otra palabra, la gnoseología, que sirve como una teoría del conocimiento en general. Cualquier conocimiento, incluso conocimientos pues vulgares o cotidianos que no alcanzan el rango de científicos. La epistemología procura responder a las interrogantes iniciales de la humanidad, como decíamos en la introducción, respecto a cómo conozco, por la percepción o por el razonamiento. Ahí hay pues una incógnita, y cada quien va tomando posesión de una forma o de otra y la va defendiendo. Y eso hace la historia de la filosofía. Lo anterior, porque de ello depende la confiabilidad de los pensamientos o ideas que tengo respecto de los hechos y consecuentemente de las decisiones que, vinculadas a estos, puede tomar el órgano de justicia. En la inteligencia de que, si parto de una falacia, mis decisiones serán inadecuadas. Claro, cuando tú estás analizando un expediente y estás viendo las pruebas que se aportaron por las partes, las pruebas que ofreció y se admitieron al demandante, al promovente, y las que se le aceptaron y están desahogándose por parte de la autoridad responsable, y las de los terceros interesados, que si es que los hay, porque no en todo proceso electoral, judicial electoral, existen terceros interesados, pero todos ofrecen pruebas. Bueno, pues tú vas a valorar y vas a determinar la valoración de esas pruebas. Nada más que si partes de un conocimiento falso, pues la resolución, al ser impugnada en una segunda instancia, también vas a tener el problema, vas a tener el descalabro, que la instancia superior anule tu decisión, la revoque, ya sea totalmente o en parte, la modifique o la revoque. Y eso no es lo que tú debes buscar como órgano de justicia. El triunfo tuyo será cuando se ratifique lo que tú eh, decidiste en la primera instancia. Esto es como un edificio. Si yo construyo sobre cimientos mal estructurados, el edificio se me va a derrumbar. Por más hermoso que tengan los acabados, pues no tiene sustento de cimentación. Ahora, en cuanto a la epistemología jurídica, analiza los diferentes modelos de conocimiento en materia de derecho que se han postulado a través de la historia. Tú, por tus estudios, si eres abogado, hayas estudiado tu carrera donde la hayas estudiado, seguramente conoces dos grandes modelos: el del jus positivismo y el del jus naturalismo. En el caso del jus naturalismo, se basa principalmente en aspectos metafísicos, y en cambio el jus positivismo en aspectos de experiencia, en aspectos físicos. El modelo del jus naturalismo presenta la posibilidad de un orden ideal, predeterminado. Hay un orden perfecto en el universo, y el hombre y su civilización están comprendidos dentro de ese orden perfecto. Estoy hablando, por ejemplo, de Santo Tomás. En el modelo jus positivista resalta el estudio de las pruebas en materia procesal como instrumentos de conocimiento para generar la convicción del juzgador y establecer la motivación de sus sentencias. Rodrigo Vargas Ávila, basándose en ese gran jurista italiano, Luigi Ferrajoli, señala que se debe plantear una nueva teoría general de la prueba judicial,
bajo enfoques epistemológicos que destaquen el papel de la prueba y su tratamiento en el proceso judicial, que centre a la prueba como la parte esencial, la parte medular de un proceso y, claro, consecuentemente del proceso electoral. Ahora veamos un poco cómo ha variado esto de las pruebas a través de una historia muy breve que vamos a hacer en este momento. Desde la Grecia clásica, desde la Grecia antigua, se observó la inquietud respecto de la prueba en materia procesal. Su captación, que es la fuente, su presentación ante el órgano de justicia, que son los medios, y la confiabilidad, que es la valoración. O sea, los griegos también se plantearon estas tres actividades respecto a la prueba. Primero, ¿en dónde está la prueba? ¿Qué es lo que puede hacer prueba o se puede convertir en prueba? Entonces estamos hablando de fuentes de la prueba. Ya veremos esto en materia procesal electoral. Ese es un primer asunto. Luego, su presentación ante el órgano de justicia. Tienes la prueba. ¿Y cómo me la vas a entregar? Tú dices, pues mire, traigo un video, mire, traigo esta USB donde usted puede, poniéndolo en su computadora, observar tales cosas. Tengo el testimonio de estas personas. Tengo el acta expedida por un órgano concreto del instituto. Por ejemplo, la instalación, el acta de instalación de la mesa de casilla. Bueno, pues son documentos unos, son instrumentos otros, y así es como tú los vas a ofrecer. Son los medios de prueba, no la prueba, sino los medios, no la fuente, sino los medios. Y finalmente su confiabilidad, que es la valoración que va a hacer el órgano de justicia. ¿Qué tanto le van a impactar o no tus medios de prueba? Ahora, en principio se procuró, allá en el mundo griego muy antiguo, evitar prejuicios religiosos o verdades dogmáticas, y en cambio privilegiar las reglas de la lógica como parte de la filosofía que estudia las reglas que estructuran el pensamiento coherente, es decir, por ejemplo, la conformación de silogismos deductivos o inductivos que darán origen a la correcta aplicación de la ley y de la jurisprudencia, respectivamente. Los griegos, igual que los romanos, al principio de su historia, eran muy dados a atribuirle a la deidad o las deidades los aspectos jurídicos y políticos. Las deidades de este panteón de los griegos y de los romanos basaban la idea de que los dioses intervenían en la vida de los hombres. Esto le pasa a casi muchos pueblos de la antigüedad. Fundamentan las decisiones jurídicas en la voluntad de los dioses. Los dioses nos dan las órdenes, nos dictan los mandamientos, etcétera, etcétera. Esto es recurrente en la antigüedad. Los griegos y romanos al principio así lo hicieron, incluso el derecho lo manejaban los sacerdotes, los pontífices. Ellos dictaban las normas y ellos juzgaban. Entonces se convertían en legisladores y jueces. Pero eso fue muy al principio. Ya en un momento dado distinguieron las dos diferentes esferas del hombre, el fas y el ius. El ius es el derecho legislado por los hombres, el derecho que sale de un órgano político, por ejemplo, del Senado romano. Y otra cosa muy diferente, el fas, que es el derecho que establecen los dioses. Por eso cuando tú cumples lo que los dioses quieren, entonces eso da faustuosidad, o sea, alegría. ¿Por qué? Porque los dioses están contentos. Cuando tú te enfrentas a los dioses y no obedeces sus indicaciones, entonces es necfas, o sea, nefasto. Y todavía a la fecha, cuando nos va mal en la vida o cuando tenemos un día pésimo, decimos, fue nefasto, todo me salió mal. Bueno,
quiere decir que el fas y el necfas, o sea, lo fausto y lo nefasto, son decisiones de los dioses. Y ahí al hombre le quedan dos caminos: obedecer, cumplir, o no cumplir, con las consecuencias, claro, que trae su desobediencia ante los dioses, su rebeldía. En cambio, el mundo del jus, el mundo del derecho, es el derecho legislado por órgano político. Y ahí cada aspecto de ese mundo tiene que estar plenamente justificado. No puedes imponer una norma porque lo digo yo, sino que tienes que explicarlo con una exposición de motivos. ¿En qué te fundamentas para decretar esa nueva ley? ¿Cuál es tu base constitucional y legal? Y si no la tienes, es un acto de arbitrariedad que por lo mismo puede ser combatido por los mismos medios que ofrece el sistema jurídico. Pues los griegos y los romanos al principio confundían. Tenían los sacerdotes una gran injerencia en la creación y en la aplicación de la norma. Pero eso fue al principio. Posteriormente, todavía muy antiguo, reconocieron dos áreas diferentes. Siguieron siendo gente muy temerosa y muy piadosa de sus dioses, pero sabían que uno era el camino de la religión y otro el camino del derecho y de los deberes y los deberes y prerrogativas ciudadanas. Entonces podían ser buenos ciudadanos y además buenos creyentes con sus dioses. Pero hemos hablado de silogismos. Esto es propio de la lógica, que también es una parte de la filosofía, y se aplica en el derecho. A ver cómo. Bueno, por ejemplo, te vamos a poner dos ejemplos, por eso esta lámina tiene dos párrafos. A ver, todas las literales, A, B, C, D, F, etcétera, todas las literales son abstracciones de sonido. Tú dices música, y yo trato de imitarte, y entonces hago la Bueno, la M es una literal que representa un sonido. Y así pasa con todas las letras. Entonces yo digo, una regla general: todas las literales, o sea, todas las letras, son abstracciones de sonido. Entonces la literal M necesariamente es una aplicación de sonido, es una abstracción de sonido. ¿Por qué? Porque la M es una literal, y si todas las literales son sonidos, pues la M también. Ahora, si esto se aplica al derecho, se dice, la norma dice, se aplicará la pena de X, por ejemplo, tantos años de prisión, a la persona que, o sea, al Y que, y pues entonces, si esto dice la ley, tú como juzgador tienes el caso concreto en donde Y realizó el acto, y el acto que pide, que la sentencia que pida, la pena que pide la X, se le debe aplicar a Y. Entonces se aplicará de tantos años de prisión al qué. Y tú ya tienes enfrente al qué. Ya no es una abstracción, es una persona concreta, inclusive con sobrenombre, bien identificado y bien comprobado su delito. Entonces ya no es el qué, es fulano de tal. ¿Y qué le aplica? Pues lo que dice la ley, se aplicará de tanto. Bueno, en este caso la ley es un silogismo cuando se aplica la ley. Ahora, un silogismo que vaya, en lugar de ser deductivo, se vuelva inductivo, entonces tienes este caso: la literal M es una abstracción de sonido, igual que es la L o la P o la R. Luego entonces llegamos a la generalidad de que todas las literales son abstracciones de sonido. Bien, entonces en el caso del derecho dice, el caso se resuelve de X, es decir, del caso de una persona se resuelve como X. El caso de D se resuelve similar como X. El caso de C, que también es similar,
se resuelve como X. Luego, todos los casos que sean similares, se les aplicará X. Eso dice la jurisprudencia. Un caso resuelto en un sentido, viene otro caso que es similar, que es el mismo caso, pues se resuelve igual. Y a tanto estamos resolviendo casos en el mismo sentido que llegamos a la conclusión que siempre que pase esto se debe resolver así. Ese es el espíritu de la jurisprudencia. Entonces ahí estamos haciendo un silogismo, pero inductivo, de un caso más otro caso, más muchos casos resueltos en igual sentido, hacen jurisprudencia, que esa ahí es una disposición general. La ley, en cambio, es un silogismo deductivo de una frase general, de una orden general, se saca un caso concreto. Todas las personas que hagan esto les aplicaremos aquello. Tú eres esa persona, pues se te aplica eso. Entonces, estamos haciendo inducciones y deducciones en materia jurídica. Y aquí, para que descansemos un poquito de lo que nos hemos metido en este momento con tantas cosas, te quiero hacer recordar para que veas cómo las pruebas pueden dar sorpresas. Tú conoces la Biblia y en ella su Antiguo Testamento. En el libro de los Reyes, en el punto 3, 16, 28, hay una historia muy interesante. Te la voy a recordar porque tú la conoces. Salomón, que era rey de Israel, impartía justicia. Era entre las cosas que tenía que hacer un rey, impartir justicia. Un día se llegaron frente a él dos mujeres que peleaban la maternidad de un niño. Según la versión de ellas, ambas habían tenido a su bebé más o menos en fecha similar. Pero decía una de ellas, esta mujer se acostó y descuidadamente, ya en la inconsciencia de dormir, cayó sobre su bebé y el bebé se ahogó, se asfixió. Entonces, muy astuta, dándose cuenta de lo que había pasado, sacó al niño de su cama, se acercó a donde dormía la otra señora y aprovechó que estaba profundamente dormida, sustrajo al niño vivo de ella y dejó al niño muerto en la cama de la segunda señora. Entonces decía, ese niño que vive es mío. ¿Por qué? Porque me fue robada, sustraída por esta mujer que no se conforma, no entra ya en tranquilidad después de lo que pasó. La otra decía que eso no era cierto, sino que esta mujer era la que quería robarse a su bebé. Era una cosa muy difícil porque no había testigos ni de una situación ni de la otra. ¿Y te acuerdas que entonces Salomón tomó una decisión muy extraña? Dijo, ay, pues partan al bebé en dos y cada quien se lleva una mitad. Pero si lo hicieron, no. Alguna de ellas gritó, no lo mates. Prefiero perder al bebé, pero que se salve. La otra todavía insistió, pues si no es de mí, de nadie, entonces pártelo. Y Salomón terminó diciendo, esa es la verdadera mamá, la que estuvo dispuesta incluso a perder a su bebé en caso de que no fuera cierto, con tal de salvarlo. Ella le ha salvado la vida a ese niño. A ver, ¿me siguen viendo? ¿Me siguen escuchando? Sí, 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 bueno, sí. vamos a continuar. Sí. Bueno, entonces, fíjate, esto se ha comentado en la Biblia y es una historia que tú conoces seguramente, pero, a ver, ¿sí me siguen escuchando? Sí, se ve y se escucha. doctor. Muy bien. Sí, se escucha bien, doctor. Sí, entonces, fíjate, se sigue viendo, pero el problema aquí estriba en que, pues, nos queda la duda hasta el día de hoy, si tomamos esta historia como verdadera, si de veras la mamá a la que se le entregó el bebé era o no era la verdadera madre. Por esto, porque cabría que ante la decisión tan bárbara
de Salomón diciendo que partan al bebé en dos, pues cualquiera pega el grito y dice no. Si yo hubiera estado ahí presente, yo diría no, no, y yo no soy obviamente la mamá, pero es horrible pensar que la muerte de un bebé, y a lo mejor esa mujer que dijo, pues si no es de mí, de nadie, ¿sí? A lo mejor era la verdadera madre, que egoísta y todo, porque una cosa es que sea la madre y otra que no sea egoísta, orgullosa, que no diera su brazo a torcer, dijera eso. Finalmente, sí hay sabiduría en Salomón en esta decisión, porque siendo la madre verdadera o no siéndola, pues salvó la vida del bebé y bien merecía quedarse con él. O sea, queda intacta la idea de la sabiduría de Salomón, pero ve cómo a veces las pruebas pueden, pues no ser precisamente muy apegadas a un verdadero conocimiento epistemológico. Y a la fecha, cuando tú le preguntas a una persona sobre este tema, te dice, y entonces Salomón descubrió que esa era la verdadera madre. ¿Y cómo está seguro? El mismo Salomón, ¿cómo pudo estar seguro que esa era la mamá? Podía no serlo. Y bueno, pues como en aquella época no había pruebas de ADN, pues siempre nos quedará la duda de qué pasó ahí con Salomón. Bueno, pues esa es una, digamos, una manifestación de, de una situación extraña en materia de pruebas. Ahora bien, mira, las pruebas en la antigüedad. En la antigüedad se consideraba en el derecho griego estas pruebas, a ver cómo lo ven, los juramentos, protesta de decir verdad bajo juramento, a los dioses, claro. Los testimonios, que alguien que presenció, algunas personas que presenciaron, fueran a deponer ante autoridad. Y los documentos, la documental. Eso es lo que admitía el derecho griego. El derecho romano más evolucionado, y ahorita vamos a hablar de eso, en Roma se profesionalizó la carrera de jurista. Se hizo del jurista un profesional, igual que el médico. No cualquiera puede improvisar conocimientos jurídicos. Son los romanos los primeros que aprecian que en materia de derecho, quien se dedica a esta área del conocimiento tiene que ser un profesional. Tiene que haber estudiado, tiene que ser un hombre preparado, no podemos hablar de un improvisado. Hicieron entonces del derecho una profesión y dijeron, mira, esa profesión se puede aplicar en 4 campos. El campo de, permítanme un segundito, permítanme un segundo porque tengo mis dudas respecto de esto, de que se está viendo o no la presentación y me están escuchando. Bueno, espero que sí. Pues mira, las posibles actividades a las que se puede dedicar un jurista son en latín el verbo scribere, scribere, que es el mundo de la academia, el mundo de la investigación, de los libros, de la enseñanza del derecho para los nuevos profesionales. Otro es el respondere, el que hace el abogado hasta el día de hoy, cuando en su consulta, en su despacho, responde a las preguntas o a las consultas que le hace su clientela. Le plantean problemas y él trata de orientarlos. Cabere viene a ser prevención. Al abogado también hay que llamarlo para prevenir problemas. Queremos hacer un contrato donde se den nuestros derechos y obligaciones, pero queremos que esté todo previsto, que nada quede al garete. Entonces, pues esta es la función del CABERE, de prevención, como lo hacemos con el médico, cuando vamos por rutina, no porque estemos enfermos, para que nos dé una revisión general. Entonces, como el dentista, que hay que visitarlo mínimo una vez al año, para que él pueda advertir cualquier problema que se esté presentando en nuestra dentadura
y no llegar cuando ya tenemos una infección gravísima. Y cabere viene de caverna, cabere. Cuando tú entras a una caverna, a una cueva, tienes miedo, vas con prevención. Te puedes encontrar una limaña, te puedes encontrar una fiera, en fin. Entonces, cuando entras a un lugar así desconocido como una caverna, pues entras con precaución. Por eso, cabere, ahí viene la palabra prevenir, cabere, prevención, pues es una labor que hace el abogado. Y agere, que significa representar a tu cliente en los juicios, en los procesos. En este sentido, pues es el litigio. Tú vas en nombre de tu cliente a defender sus derechos ante el órgano de justicia. Te metes en su boca, eres su advocatus. Te metes en la boca de tu cliente, porque él, primero, pues no sabe derecho. Y segundo, aunque tuviera nociones, pues está muy alterado porque las cosas le perjudican. Entonces, bueno, tú que no estás involucrado, que tú no estás afectado en tu esfera jurídica y que tienes los conocimientos, tienes también la sangre fría de hacer los trámites sin apasionamiento. Por eso lo vas a representar. Y fíjate que han pasado los siglos y hasta la fecha, nosotros como abogados hacemos o escribere, o respondere, o cadere, o agere. Y no son actividades que se contrapongan. Un profesor puede dar su clase y al rato se va a litigar en los juzgados. O sea, no son contradictorias estas palabras, al contrario, se pueden conciliar fácilmente en la labor cotidiana de un abogado. Ahora, en materia de evolución de procesos, o sea, cómo cambió el modelo procesal, pues hay que tomar en cuenta que a lo que yo le llamo derecho romano, romano bizantino, para abarcar los dos tiempos del imperio, el imperio de Occidente y el de Oriente, abarca 22 siglos de existencia, 2200 años de derecho romano. Pues indudablemente que fueron muchos años y a través de esos 22 siglos hubo cambios en el modelo procesal. Y aquí los tienen. En primer lugar, fue el modelo de las legisacciones o acciones legales. Eso ocurrió en los primeros tiempos de gobierno, en la monarquía y parte de la república. Acuérdense que los romanos vivieron tres formas de gobierno: monarquía y república. Después vivieron el imperio. Entonces fueron tres: monarquía, república, imperio. Pues en la monarquía y parte de la república, la primera parte de la república, su proceso era de legisacciones. Ahorita vamos a explicar en qué consistía. Después evolucionaron ya en la segunda parte de la república y la primera del imperio como proceso formulario y posteriormente como proceso extraordinario ya en el imperio. Mira, el proceso de las leyes acciones, que fue lo primero, uno tenía que acudir ante el pretor, que era el juez. El pretor era el juez en la época de los romanos, y tú de viva voz le explicabas tu problema. Me pasó esto, por ejemplo, yo di el arrendamiento a mi casa y me pagaron los primeros meses y luego ya no me ha querido pagar. Bueno, me contabas pues lo que te pasaba de forma verbal y directa, personal. Ahora, si el pretor veía que lo que tú pedías era reclamable judicialmente, te daba una acción, te decía: sí, esto te puedes hacer en una demanda, lo puedes demandar. Y es más, yo tengo aquí un catálogo de acciones, o sea, de demandas que puedes intentar. Mira, te conviene esta. Hazlo por escrito ahora y me la presentas. Pero ya yo mismo te estoy diciendo que sí puedes acceder a la justicia, te hago entrar a la justicia y además te digo cuál es la acción que puedes intentar, la que se va a adecuar, cuál es la vía idónea. Si yo no te doy ese acceso, ya no progresa tu demanda. Si yo veo que lo que tú estás demandando no es demandable, te niego el acceso a la justicia. Por eso, con toda razón,
Este sistema se llama, como ves, de las leyes acciones, o sea, de las acciones legales. El propio pretor te va a dar la acción. Pero fíjate una cosa, una vez que ya tú le presentas la demanda, el magistrado o juez que se llama pretor y que tiene potestad y que de acuerdo al sistema político de los romanos era electo por un año con posibilidades de reelección, él, una vez que tú le presentas la demanda, que él ya sabía, él mismo te sugirió que la presentaras, te manda con un particular, el arbitrus o iudex. Aquí la palabra dice iudex es juez y yo lo traduzco al español, pero no era un juez, era un árbitro. Era una persona como tú, otro padre de familia, para que él conociera y resolviera tu caso. Entonces, ¿por qué se hacía eso? ¿Por qué te mandaban con un particular? Por el principio de que fueras juzgado por tus iguales, por otra persona igual que tú. Y ese es un principio que todavía rige, por ejemplo, en el derecho anglosajón. Cuando están en un jurado, el jurado está formado por personas, ciudadanos comunes y corrientes. Incluso algunos ni siquiera conocen el derecho. Esta persona, pues, es bióloga, el señor es dentista, el otro es un trabajador de la construcción, el de más allá, pues, es un comerciante. Pero todos tienen algo en común, son ciudadanos y ellos son los que te van a juzgar. El juez nada más va conduciendo el proceso, pero la resolución la va a dar el jurado. Esto ocurre en el caso del derecho anglosajón. Es el mismo principio de ser juzgados por mis iguales. Como ocurre, por ejemplo, en un tribunal universitario. Si yo soy profesor de esa universidad y cometo alguna irregularidad a la normatividad, entonces seré juzgado por un cuerpo de profesores que integran un colegiado, o sea, un tribunal universitario, para que ante ellos yo dé mis razones, la parte que me acusa las suyas, y ellos tomen una decisión, pero estoy juzgado por los mismos profesores de la universidad, por mis iguales. Ese es el principio que privaba en aquella época de los romanos. Y esto, pues, se fue hacia el derecho anglosajón después, y como consecuencia de la Carta Magna, que fue una especie de constitución en la época medieval en Inglaterra en el año aquí estaba la fecha escrita, porque fue en el año de 1215, ¿sí? Entonces ahí vamos a corregir ese dato. Ahora bien, ¿qué pasa en el proceso formulario? ¿Qué es la fórmula? La fórmula es un documento que sirve de formato para hacer las demandas. Vean ustedes que ahora, hasta el día de hoy, cuando vas a un juzgado, ahora que ya podemos acudir a los juzgados, ya la pandemia va cediendo y ya puedes presencialmente ir a los juzgados, afuera de ellos te venden libros de derecho, claro, y por ahí encuentras unos formularios. Y si tú ves el libro, formulario, te encuentras formatos para que puedas hacer una demanda o interponer un recurso, etcétera. Entonces ya está ahí el formato nada más para que tú en los espacios en blanco los llenes con los datos de tu caso concreto. Ahora que tenemos la computadora, pues es más fácil porque viene hasta en disco, de manera que lo pones ahí en tu pantalla y bueno, pues tenemos entonces el caso de que son formatos, que ya nada más llenas ahí los datos. Miren, quisiera cambiar de presentación, o sea, de formato de presentación, porque esta me está causando mucho ruido y entonces no los veo. Entonces quisiera ver si me permiten unos minutitos para sacar esta presentación, volverla a poner, pero en el formato que tenía, así, ¿sí? Porque de esta manera sí los puedo observar. Bueno, entonces, mira, vamos a ver, regresamos a esta. Eh, déjame ver.
Sí, el proceso formulario. Como te pasaban a las manos de un particular, entonces este no conocía el derecho, no tenía por qué ser un jurista. Entonces tú le mandabas a la persona que iba a conocer y resolver el caso, le mandabas la fórmula, el formato, para que llenara en los espacios en blanco los datos del caso concreto. Le mandabas la fórmula. Por eso se llama proceso formulario. Y este señor, que era un particular, aunque le dijeras juez o árbitro, en realidad era un particular, era un señor igual que tú. Y entonces, tenemos que él va a conocer el caso, ante él, ante ese particular vas a presentar pruebas, ante él vas a alegar y a discutir, y viene después la sentencia. Y esa sentencia se la llevan al verdadero juez, al pretor, y este ya se va a encargar de que se ejecute la sentencia. Bien, pero claro, había casos que urgía resolver. Por ejemplo, lo que se refiere a alimentos. Si alguien necesita alimentos y vamos a obligar a una persona que se los proporcione, si yo hago todo esto que he dicho, de enviarlo con un particular que éste conozca, que luego resuelva, se va mucho tiempo. Y los alimentos son prioritarios, tienen que resolverse en este momento. ¿Quién va a sostener a esta persona? Entonces, en esos casos, en forma extraordinaria, o sea, fuera de lo que se acostumbraba, todo lo hacía el señor juez, el verdadero juez, ya no te enviaba a un particular. Y esto ya fue el origen del proceso actual. Todas las diligencias las llevamos ante la presencia del juzgador. Y lo que fue extraordinario en su momento se volvió en ordinario. Ya todo, independientemente que urgiera o no, todo lo resolvía el mismo juez. Entonces el proceso varió, el tipo de proceso varió en el derecho romano porque fueron finalmente 22 siglos de historia y necesariamente hubo cambios. Ahora bien, ¿qué pruebas admitía el derecho romano? Admitía la documental pública y la privada, la confesional, la testimonial, la pericial y el juramento. Y la pericial te preguntas, pero ¿había peritos? Sí, había peritos. Por ejemplo, los médicos podían servir en un peritaje manifestando las causas de la enfermedad o de la defunción del fallecido. Ellos actuaban como peritos en medicina. Ahora, la documental pública hacía prueba plena, salvo que se demostrara que era falsa. La confesional requería mínimo 2 testigos. La confesional y la testimonial requerían 2 testigos. Entonces, la confesión que tú hacías tenía que hacerse ante juez o ante 2 testigos, que ahora la convertirían en testimonial. ¿Y por qué 2 testigos? Porque así se puede ver si están coincidiendo en lo esencial, aunque en los detalles que no son importantes puedan diferir. El peritaje podía ser, por ejemplo, decíamos en caso de los médicos, determinando las lesiones o en causas de homicidio. En cuanto al juramento, si se hacía con falsedad, si tú rompías un juramento, te volvías perjurio. Y eso es un delito para los romanos, te podía costar la vida, porque tú jurabas en nombre de los dioses. El testimonio solo se aceptaba de hombres que fueran libres de patria potestad, es decir, que fueran sui juris, dueños de su propio derecho. Para los romanos, la testimonial y la confesional eran las pruebas que mayor certeza daban al juez. Si tú confesabas, pues ya no tenía sentido indagar más. O si a personas que vieron el hecho, de menos 2, podías tener 10 testigos, pero que de menos 2 pudieran ser interrogados por separado y que coincidieran sus testimonios, sus versiones. La valoración de la prueba en principio era completamente libre, quedaba al albedrío del juzgador.
No se te olvide que al principio el juzgador no era un juez de carrera, era un particular. Ya después sí fue un juez de carrera, un juez específicamente dedicado a esto, con experiencia. Ahora bien, con el tiempo se aplicaron principios lógicos para la valoración de la prueba, como el de no contradicción y los silogismos, como los hemos visto en láminas anteriores. Ahora también los romanos distinguieron en su momento entre acción y demanda, derecho del demandante o sujeto activo, y la excepción, que es la contestación a la demanda y que corresponde al demandado, al sujeto pasivo. También distinguieron hechos, derecho y pretensiones, como ahora lo hacemos. Y se intentó generar una teoría general de la prueba con principios que hasta la fecha son válidos. Por ejemplo, la carga de la prueba. El que afirma debe probar, igual que el que niega si su expresión se convierte en afirmación. Por ejemplo, tú me dices, usted estuvo el día de los hechos en tal lugar, y yo te digo, no, no estuve ahí. Ahí estoy negando. Y entonces tú que estás afirmando que estaba ahí, tendrás que demostrar que estaba ahí. Pero si yo digo, no, no estaba en ese lugar, no estaba en la alcaldía Coyoacán cuando ocurrieron los hechos. Me encontraba en Tuxtla Gutiérrez en un viaje de trabajo. Pues entonces como de mi negación se exigió una afirmación, ahora sí tengo yo que probar. ¿Y cómo lo pruebo? Pues tal vez con los pases de abordar de los aviones de ida y vuelta a Tuxtla Gutiérrez y de las facturas timbradas que me otorgue el hotel donde me hospedé. Entonces ahí puedes ver que el día y la hora que tú señalas, yo estaba en Tuxtla Gutiérrez. ¿Por qué tuve que probarlo? Porque si yo me hubiera dicho nada más no estuve, tú tendrías que probar que estuve. Pero como además dije que estaba, eso es una afirmación en Tuxtla Gutiérrez, ahora tengo que probar esa estancia en Tuxtla Gutiérrez. Ahora bien, esos principios ya aparecían en el derecho romano. El que afirma debe probar y también el que niega, si de su negativa surge una afirmación. Otra cosa que ya viene desde aquella época es que un testigo no hace testimonio, porque tendríamos que creerle como si fuera palabra de fe. Tenemos que tener mínimo 2 testigos, porque ya viendo 2 podemos confrontar y ver en qué coinciden. C, el que prueba lo más, el que puede lo más, puede lo menos. Si yo puedo eh, vender mi carro porque es mío, pues fácil que te lo puedo prestar. El que puede lo más, puede lo menos. Dime, por ejemplo, el hecho y te daré el derecho. Ese es un principio judicial que todavía priva. Si yo no sé citar con precisión el artículo, la ley que me corresponde para mi caso, basta con que yo mencione mi causa de pedir o que yo mencione a grosso modo lo que ocurrió y el juzgador que tiene toda la experiencia sabe qué normas y qué artículos se pueden aplicar. No debe interpretarse la norma en perjuicio. ¿Sí? O sea, al contrario, lo que debemos hacer es interpretar la norma en lo que más beneficie a la persona afectada. A lo imposible nadie está obligado. Si se hubiera ido la corriente eléctrica y el internet, pues yo ya no puedo dar esta plática y tú no puedes decir, oye, usted es un irresponsable, no, porque a lo imposible pues nadie está obligado. Ese es un principio que viene desde el derecho romano. El dolo se prueba, no se presume. Si yo digo que actuaste con dolo, tengo que demostrar el dolo. No puedo presumirlo. Había excepciones también en el derecho romano, pero en principio el dolo se prueba, no se presume. Y nosotros, por ejemplo, en materia probatoria tenemos algo así, porque una de las causales para poder anular la votación recibida en una casilla es el hecho de que se haya habido error o dolo en la computación, en el escrutinio y computación. Bueno, el error no hay problema. Ese se puede ver porque es un problema aritmético. Aquí está mal hecha la suma.
216 más 214 no da esta cifra, da esta otra. Pero que haya habido dolo que se hizo con la intención de cambiar las cifras, eso es muy difícil de probar, porque el dolo no se puede presumir, no puedes decir, seguramente lo hicieron. No, no, no. El dolo no se presume, se prueba. Y tendrías que tener elementos convincentes para que quedara evidente el dolo en ese mal conteo de los votos. Ahora bien, nadie está obligado a declarar contra sí. O sea, yo no estoy obligado en ningún momento a declarar en contra de mí. Nadie me puede obligar. Tú sí puedes declarar en contra de mí y otra cosa es que lo pruebes, pero que yo esté obligado a declarar contra mí, no. Y eso ya es un principio que viene también desde esa antigüedad. En caso de duda se debe beneficiar al reo, o sea, el indubio pro reo, ¿sí? O sea, presumir la inocencia. Bueno, pues esos principios y muchos más que no se apuntan van formando esta situación de la teoría general del proceso y la teoría general de la prueba en su caso. Otro problema que se planteó desde muy antiguo en la teoría general de la prueba judicial fue la de distinguir lo probable de lo éticamente preferible. Es decir, ¿puede aceptarse una prueba que sea contraria a la moral? O en el caso una prueba de procedencia ilícita. Y entonces, bueno, pues aquí sí estamos con los dedos en la puerta, porque si la prueba tiene un origen ilícito, fue obtenida en forma ilícita, ¿cómo le vas a dar valor probatorio? Y ya veremos en la clase de mañana que hay situaciones específicas que sí pueden variar un poquito este principio. Ahora, cabe recordar que el trabajo institucional de las y los servidores públicos que se desempeñan en el tribunal se rige no solamente por lo dispuesto en la Constitución, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y otras disposiciones legales, sino también en lo que expresa el Código Modelo de Ética Judicial Electoral, donde se asientan los principios de excelencia, imparcialidad, profesionalismo e independencia. Entonces, el servidor que está en el tribunal, en cualquier rango, magistrado, magistrada, secretario de estudio y cuenta, lo que sea, todos los servidores, desde los altos mandos hasta los más modestos, tienen que estar regidos por el Código Modelo de Ética Judicial y Electoral. Entonces, pues esto por lo que toca al asunto de las pruebas ilícitas o de las pruebas que implicarían un problema de moralidad. En la época medieval, en las 7 partidas de Alfonso X de Castilla, que lo conocemos como Alfonso el Sabio, encontramos codificadas algunas reglas referentes a la prueba con gran influencia del derecho canónico, en donde debe coincidir la verdad bien con la verdad justicia. El juez debe ser muy cuidadoso, según las 7 partidas, para que la verdad auténtica coincida con la verdad jurídica. Aunque claro, eso era el deseo de las 7 partidas, otra es la realidad. Y fíjate que en la Edad Media incluso hubo un retroceso en el sistema probatorio, como tú sabes muy bien, por la presencia de las ordalias o juicios de Dios. A ver, ¿cómo ves estas pruebas? Cuando un asunto era difícil de probar, llamaban a la persona inculpada, le hacían poner sus manos en palmas y aplicaban sobre sus palmas un hierro calentado al rojo blanco, ¿verdad? O sea, ardiendo. Desde luego le causaban una lesión espantosa y lo dejaban así, con las manos lastimadas. Pasaban 3 días y los jueces lo iban a ver. Si todavía tenía las llagas con líquido en carne en vivo, pues era culpable, era clarísimo. Si ya empezaba a cicatrizar, es inocente. Dios ha intervenido en esto y es inocente. Entonces, cuando tienes ese tipo de pruebas, entre comillas, pues ya todo el sistema jurídico se vino abajo, porque estás hablando de unas situaciones meramente de casualidad,
y de un orden metafísico que no es posible comprobar o verificar. En los Estados Unidos de América, nuestro país vecino, en las reglas federales de evidencias del año de 1975, se establecen reglas destinadas a regular el sistema probatorio del país para cualquier tipo de proceso. Bueno, con esto termina este recorrido histórico que hemos hecho así como a vuelo de helicóptero por algunos aspectos de qué es la prueba. Pero ahora veamos la teoría general de la prueba con observación epistemológica, con la idea de realmente centrar qué es la prueba, cómo la obtenemos y qué circunstancias debemos tomar en cuenta para que ésta sea lo más verídica, lo más apegada a la verdad. Pero entonces aquí aparece una pregunta. ¿Existe una teoría general de la prueba? Y nos contesta un autor colombiano, un procesalista colombiano muy brillante, Davis Echandía. Él dice, mira, pues nada se opone a la existencia de una teoría general de la prueba, de cualquier tipo de prueba, incluyendo la electoral, claro, siempre que en ella se distingan aquellos puntos que por política legislativa están o puedan estar regulados en diferentes maneras en cada tipo de proceso. Entonces, Echandía está observando lo siguiente: sí podemos construir una teoría general de la prueba, pero ten cuidado. Siempre recuerda que en cada área del derecho puede haber variantes, puede haber especificidades. Por ejemplo, en lo electoral, como lo vamos a ver, pero también podría ocurrir en lo penal, o en lo fiscal, o en lo civil. Entonces, sí podemos intentar una teoría que abarque la prueba en todo tipo de proceso, nada más tomando en cuenta que ya en caso concreto puede haber algunas especificaciones. Ahora, lo anterior significa entonces, siguiendo a este autor, a Davis Echandía, que los conceptos y los principios relativos a la prueba resultan aplicables en todo tipo de procedimiento, proceso o recurso de tipo judicial, claro. Nada más con esa acotación que puede haber cambio. Ahora bien, otro autor, Jordi Ferrer, manifiesta que la prueba y la determinación judicial de los hechos conllevan uno de los problemas fundamentales del proceso, de la justicia y del ordenamiento jurídico en general, y que esta cuestión no la puede negar ningún filósofo o jurista sensato. Claro, la prueba, como hemos visto, es el elemento medular de un proceso. Finalmente, la decisión que resuelve el litigio que se planteó se va a hacer con base en la prueba. Entonces, la prueba se convierte en el elemento más importante, el que capta la atención tanto de las partes en litigio como de el órgano de justicia, la prueba. Pero nada más que prueba significa muchas cosas. Por ejemplo, otro autor, González Leyer, dice que la palabra prueba, tal como la utilizamos nosotros los abogados, conlleva una fuerte ambigüedad. O sea, hay varias acepciones de la palabra prueba. Mira, al respecto señala que podemos referirnos a la actividad de probar algo, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a probar algo, digo, voy a mostrarte la prueba. Con esto te compruebo que sucedió esto. Esa es una posibilidad. Otra, el medio de prueba. Aquí traigo este documento, esta acta certificada. Esta es mi prueba. Entonces ya no fue probar, sino fue un documento. Y también al resultado arrojado por los medios de prueba. Por eso el juez habla de los hechos probados o los hechos que se hicieron con base en prueba. Y todavía se puede añadir una cuarta acepción, la prueba como razonamiento. O sea, la elucubración mental que hizo el juzgador para, teniendo en sus manos el documento, ¿qué fue lo que le mereció ese documento?
O sea, cómo lo interpretó, qué valor le dio. Y todo esto lo llamamos en general prueba. Entonces, como que la palabra prueba se puede prestar a muchas acepciones. Gascón Avellán sostiene que la prueba es un instrumento de conocimiento que tiene como finalidad conocer o averiguar la verdad sobre hechos controvertidos, pero advierte que al mismo tiempo es una fuente de un conocimiento que solo es probable. Y esto los órganos de justicia lo saben muy bien. Cuando yo presento mis pruebas y creo que con eso voy a arrasar todo, me van a dar la razón necesariamente. Aquí está la prueba. ¿Quién sabe? Porque esa prueba está diciendo que probablemente ocurrió este acontecimiento. Y como tú lo estás viendo. Pero tu verdad no es la única verdad respecto a ese acontecimiento. Por eso este autor, Gascón Avellán, dice que la finalidad de la prueba, que es un instrumento de conocimiento, ¿para quién? Para el juez. El juez no sabe nada, él no vio el asunto, y aunque lo hubiera visto, él no puede juzgar sobre algo en el que tenga interés. Entonces, bueno, pues el juez no sabe y tú le vas a llevar a la fuente de conocimientos, es tu prueba. El documento, ahí se lee, que él vea. Pero es un conocimiento con la finalidad de conocer o averiguar la verdad de lo que ocurrió. Y nada más con una aclaración, es una fuente de un conocimiento que solo es probable. Es muy, muy probable que haya ocurrido así. Pero vamos a ver las demás pruebas, porque no solamente tú estás entregando prueba, también está entregando tu contraparte. Couture, el famoso procesalista Couture, considera que la prueba es la acción que permite demostrar o verificar la verdad o la corrección de una afirmación. Tú llegas ante el juez, como llegabas en la antigüedad ante el pretor, y afirmas, pasó esto. Por eso le dices al juez, hechos. Con fecha tal ocurrió esto, con fecha tal, y le vas contando todo lo que pasó. Esa es tu verdad. Eso es lo que tú afirmas. Bueno, la prueba va a sostener tu afirmación o no la va a sostener. Tú presentas pruebas y vamos a ver si con ellas se hace sólido lo que tú afirmas o debemos cambiar la versión. Senties Melendo dice que los hechos no se prueban. Fíjate qué curioso, porque hemos hablado de probar los hechos. Y este autor dice, mira, los hechos no se prueban. Los hechos existen, o sea, independientemente de tu prueba. Lo que ocurrió, ocurrió. Lo que está ocurriendo, está ocurriendo. Entonces los hechos existen. Los hechos no se prueban. Lo que se prueba son las afirmaciones que podrán referirse a los hechos. La parte, siempre la parte, ya sea el demandante o el demandado, que está ante el juez, pero no el juez, son los que formulan afirmaciones y no viene a traerle al juez sus dudas, sino su seguridad. A lo mejor esa seguridad es real o a lo mejor es ficticia sobre lo que sabe y no viene a pedirle al juez que investigue, sino a decirle lo que ha averiguado para que el juez constate, compruebe, verifique, ¿sí? Si esas afirmaciones coinciden con la realidad. A ver, esto ya, precisamente desde el punto de vista de epistemología, ya me complicó y yo podría aquí ahorita interrumpir esta explicación y decirle, a ver, ustedes que han estudiado epistemología en los últimos días, se han metido en este asunto muy profundamente, ¿cómo ven esto? Efectivamente, como dice este autor, Senties Melendo, pues resulta que los hechos no se prueban, los hechos existen o existieron. Sí, no dependen de que la prueba o no se pruebe. Los hechos ocurren. Ahora bien, ¿qué es lo que se prueba? Lo que se prueba son las afirmaciones que una de las partes hace sobre los hechos. Él dice que esto fue lo que pasó, pero él lo dice. A lo mejor no pasó exactamente textualmente como él dice. Y es que va de por medio muchas cosas.
Va de por medio, por ejemplo, tu apreciación. ¿Cómo te diste cuenta de lo que ocurrió? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si pues tú no tienes una buena vista o tu oído te falla? ¿No tienes otra apreciación? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú estabas colocado a una distancia diferente del otro testigo? Pues ya vio otra cosa, alcanzó a ver otros detalles que tú no alcanzaste a ver. Entonces, cuando tú le dices al juez, esto pasó, bueno, eso pasó según tú. Ahora vamos a ver si tus pruebas te alcanzan para confirmar tu afirmación. En este caso, fíjate, hay por ahí una obra teatral que es parte de una obra literaria que se llama 12, o 12 hombres en el jurado o algo así, en donde quizás tú la viste en alguna ocasión, ¿sí? Tú la viste y te diste cuenta que van a juzgar a un chico que cometió aparentemente un parricidio, mató a su papá. Era un muchacho de origen africano, era afrodescendiente en los Estados Unidos. Y todo lo que pasó en el jurado, en el tribunal, antes de que el jurado deliberara, pues acusaba al muchacho como un criminal. Pero cuando empiezan ya en lo privado, cuando se retiran a deliberar, pues empiezan a ver que quizás lo que vieron, lo que escucharon, no era la verdad. Y se empieza a desmoronar todo. Bueno, pues esto es lo que está diciendo Sentir Melendo. Es decir, tú estás trayéndole al juez tus afirmaciones, no tus dudas. No dices, señor juez, parece que ocurrió esto. No, tú dices rotundamente esto pasó y por eso lo pones ahí, hechos. Piensa en una demanda civil que tengas a la mano, ¿sí? Y le cuenta los hechos. Con fecha tal pasó esto y con fecha tal pasó aquello. Tú estás afirmando. No le estás diciendo me parece, yo creo, seguramente, no. Tú estás afirmando que eso pasó. Ahora vamos a ver los documentos y demás pruebas que le entregues, pues si pueden avalar lo que tú dices. Y además recordando que pues es un hecho probable. ¿Por qué probable? Porque a lo mejor hay otras versiones. Tarufo, que es otro jurista, estima que la prueba es el medio que permite construir los razonamientos que justifican las conclusiones a las que llega el juzgador, por lo que se refiere a los hechos que constituyen la materia de controversia. Como resultado probatorio, agrega Tarufo, la prueba hace referencia a las consecuencias positivas de este razonamiento. La verdad judicial de los hechos, para Tarufo, significa que las hipótesis sobre los hechos se apoyan en razones basadas en los medios de prueba que fueron ofrecidos y admitidos en el proceso. Por eso, fíjate bien, cuando ofreces pruebas, si las tales pruebas confirman tu afirmación sobre los hechos, porque puede ocurrir que cuando tú ofreces una prueba, esa prueba en lugar de hacer sólidos tus argumentos, tus afirmaciones, las desmorona. Entonces no se trata de ofrecer por ofrecer pruebas, sino ver cuáles son idóneas. Te pondré un ejemplo que ha ocurrido en la materia electoral. Entre las pruebas que se pueden ofrecer, como vamos a ver en la próxima clase, se puede ofrecer la instrumental de actuaciones. ¿Y eso qué es? Todo lo que obra en expediente. Todos los papeles que encuentran en expediente, para decirlo pronto. Todo lo que se ha actuado. Entonces yo ofrezco la instrumental de actuaciones, en donde no tengo que llevar ningún documento, sino lo que estoy ofreciendo como prueba es todo lo que está en el expediente. Pero cuidado, porque ya viste todo el expediente, puede haber documentos que en lugar de beneficiarte, te perjudiquen o pongan en duda las afirmaciones que estás haciendo. Por ejemplo, tú te ostentaste como representante legal del partido X en este medio impugnativo. Y resulta que en las actuaciones, o sea,
en el instrumental de actuaciones, en otras palabras, en el expediente, obra un documento de fecha tal, tal, de la Junta Distrital tal, tal, en donde se manifiesta que tienen registrada a otra persona como representante de ese partido. Tú no estás, sino está otra persona. Y tú mismo ofreciste una prueba en tu contra. O sea, por eso antes de ponerlo, porque hay que ponerlo, porque se escucha bien o porque crees que así debe ser, primero ve que todas las pruebas que estás ofreciendo realmente fortalezcan tus afirmaciones. Bien, la prueba y fuentes y medios de prueba. La fuente de prueba existe con anterioridad a un proceso y en consecuencia son independientes de él. Fíjate, las pruebas se generan como fuente de prueba antes que exista un medio impugnativo. Por ejemplo, el día de la jornada electoral se llenan y se firman diversas actas. Acta de instalación de casilla, acta de escrutinio y cómputo, etcétera, etcétera. Pues a lo largo de la jornada electoral se van llenando y firmando muchos tipos de actas. Esas actas no están pensando qué tal que viene un día un medio de impugnación sobre lo que estamos haciendo. No, la ley obliga a los miembros de la mesa directiva de casilla a llenar esas actas en el momento que dice la ley y a que una vez que se llena la firmen tanto los miembros de mesa directiva como representantes de casilla, representantes ante la casilla de los partidos políticos y de candidatos independientes. Entonces es algo rutinario, eso está, hay que hacer. Entonces hay que hacer las actas y firmarlas. No existe todavía impugnación, no hay un juicio de inconformidad, pero ya se está generando la fuente, porque esa acta va a servir como fuente de la prueba, de ahí va a salir la prueba. Ahora, una fuente de prueba, ¿sí? Una vez que se incorpora al proceso, y por tanto se transforma en medio de prueba, es cualquier objeto que permita obtener conclusiones válidas sobre las hipótesis principales, que son los enunciados de las partes. A ver, esa acta, cuando se suscribió y se firmó por las personas que debían firmarla, no era una prueba, sino que se estaba generando una fuente de posible prueba a futuro. No todas las casillas impugnan, ni a todas les interponen juicios de inconformidad. Entonces, eso es una documentación que debe obrar en el expediente, haya o no haya impugnaciones. Pero esa puede ser una fuente de prueba para que tú que afirmas que ocurrió o no ocurrió un hecho, lo tomes esa fuente, esa acta, y la entregues como prueba. Una vez que se acepta ese documento y se incorpora al expediente, deja de ser fuente de prueba y se convierte en medio de prueba. ¿Sí? Entonces al juez no le llevas fuentes, le llevas medios. Y estos pueden estar grabados, pueden estar en un documento, pueden ser muchos tipos de prueba, pero estos ya son ya no son fuentes, sino una vez incorporados al expediente, se vuelven medios de prueba. Bueno, pues ya entonces estamos distinguiendo entre fuente y medio de prueba. La carga de la prueba. Las cargas procesales no constituyen obligaciones, sino facultades para quienes intervienen en procesos jurisdiccionales. Esto lo está diciendo el tribunal a través de una de sus tesis, que aparece aquí el numeral, especialmente para las partes de poder realizar ciertos actos en el procedimiento, actos de interés para las partes. Y cuando no lo hacen, no cabe la posibilidad de exigir su cumplimiento, sino que la abstención únicamente hace perder los efectos útiles que el acto omitido podría haber producido y por tanto la posibilidad de una consecuencia gravosa que se aplicaría a la parte que no probó. Entonces, ¿qué está diciendo
esta tesis del tribunal, que quien debe probar, en caso de que no lo haga, no está incumpliendo algo que le podamos exigir y en su caso sancionar, solamente que él mismo se está perjudicando porque está perdiendo la oportunidad de poder mostrar la prueba que confirma lo que él afirma en su demanda de impugnación. Entonces el perjudicado es él, pero no vamos a exigirle que entregue la prueba, porque precisamente en caso de no tener probanza, se estará a lo que obre en expediente. Y en el expediente puede haber documentos que sí beneficien, que sí hagan sólida su prueba, pero puede no haberlos. Entonces ahí el perjudicado por no mostrar la prueba es el propio interesado. Va en su perjuicio, pero no se le sanciona. Entonces son principios de esa teoría general de la prueba. Bien, vamos a dejar hasta aquí esta explicación. En la clase de mañana ya veremos casos concretos, jurisprudencia y muchas otras cosas. Ahorita hemos hecho un recorrido, pues primero en conceptos, luego en parte histórica y luego en la construcción de una teoría general de la prueba, que ya vimos que sí se puede intentar siempre y cuando aceptemos que en cada área puede haber excepciones, puede haber situaciones específicas. Ahora bien, es el momento de hacer ya un alto y dar paso a comentarios o preguntas que ustedes tengan sobre todo lo que hemos expuesto. Son temas un tanto pesados, son temas filosóficos, ¿verdad? Entonces ya recibiste ahorita muchísima información. A ver, alguna pregunta o alguna duda que tengan. Acuérdate que todo este material es tuyo, nada más que lo vas a tener hasta el lunes, porque pues mañana acabaremos como esta hora y ya no es tan fácil que nos, nos atiendan la petición de hacérselos llegar a sus dispositivos. Veo que don Ricardo Sánchez, al que ya habíamos saludado al principio, que entrábamos y no entrábamos, lo vuelvo a saludar, él ha levantado su mano. Don Ricardo, ¿qué quiere usted decirnos? Muy buenas tardes, doctor. De nuevo, compañeras, compañeros. De verdad que su presentación, su explicación ha sido muy nutritiva, sobre todo para quienes nos encontramos, en mi caso, del lado del litigio electoral. Yo a eso me dedico. Más que una pregunta, es un reconocimiento muy respetuoso por todo ese saber y cómo lo ha compartido. De verdad, muchas gracias. Y esto era lo que yo quería comentarle. Gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Reciba un abrazo y todo mi reconocimiento. Entonces, mire, aquí hay un comentario también muy elogioso que se lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues si no tienen, ha levantado su mano Juan Carlos Espíritu, se apellida Espíritu. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, así es, profesor. Bueno, igual yo creo que abonando al comentario del compañero, ha sido muy enriquecedora su clase, sobre todo por la metodología que partimos de conceptos, ya hay referencias históricas y después, bueno, en lo que actualmente podemos ver sobre la teoría de la prueba. Yo lo que puedo, me permito proporcionar es cómo, y siempre en mis comentarios he tratado de relacionar lo que vemos en clase con las cuestiones de igual manera que se ven en el litigio o en la resolución de casos, cómo es que yo creo desde esta perspectiva la epistemología jurídica nos permite ir, a nosotros con esta capacitación preguntarnos cómo es que se va construyendo ese conocimiento de los hechos. No nada más, por ejemplo, quedarnos sobre un documento, sobre la formalidad, sino tratar de ir un poco más allá, qué es lo que en verdad se quiere demostrar con esos documentos. Eso es lo que me hace reflexionar. Qué bueno, don José. Pues sí, fíjese que trabajar, por ejemplo, en ponencias, no sé si usted ha tenido esa experiencia, ya sea en el ámbito local o federal, trabajar en ponencias es muy interesante. Es un trabajo muy pesado
y además muy estresante porque hay que tener la resolución ahorita. El magistrado quiere que le entregues el proyecto dentro de 15 minutos. Y bueno, ya todo sabes es para antier. Pero dentro de ese estrés, dentro de esa carga de adrenalina que tenemos, es muy interesante porque tú ves una prueba y dices, esta es la buena, aquí queda clarísimo. ¿Y qué crees? Viene otra prueba y dices, no, pues, ¿quién sabe? Y tú lo puedes apreciar, seguramente ustedes han visto las sesiones públicas, donde se discuten los asuntos y cada magistrado o magistrada da sus argumentos, en fin, y finalmente llegan a una decisión y votan. Pues tú escuchas a uno de los juzgadores, a un magistrado, y dices, no, pues así como lo dices, es exactamente así. Pero luego escuchas al otro, a la otra magistrada, y dices, no, parece que no. Entonces, eso es lo apasionante, no es una ciencia exacta. En la ciencia exacta no hay problema, usted tiene que sacar una división, y si todos sacamos la división tenemos que llegar al mismo resultado. Ahí no hay que yo creo, que según que él, sino ahí, pum, es el resultado exacto. Pero en derecho no. Y entonces se puede argumentar de un lado y de otro. Y eso es lo que hace apasionante. Aunque no trabajes en ponencias, yo les recomiendo que cuando puedan estar, porque son públicas, puede uno entrar, ya sea personalmente, acudiendo a la sala de plenos en la sala superior o en las salas regionales, o bien por canal judicial, etcétera. Y si te metes a toda la problemática y todo lo que se está discutiendo ahí, de veras hay momentos en que tú dudas hasta de ti mismo, porque dices, este es el bueno. Pero ya cuando viene otro argumento, ya empiezas a pensar, no, pues quizás no. Y siempre hay esa opción. Por eso, pues es apasionante, don José, el trabajo de los juzgadores y claro, de todos los miembros de su ponencia, por supuesto, aparte de una gran responsabilidad. En fin, pues me da gusto platicar con ustedes y ahorita pues ya faltan unos minutos, si ustedes quieren podemos retirarnos, si no tienen inconveniente, y si algo quedó, si de repente cuando se vaya la imagen dices, ay, se me olvidó, no te preocupes, mañana lo puedes plantear. No voy a decir, no, eso fue de la clase pasada y ahora ya no tiene, hay que preguntar a usted nada y no. Obviamente, aunque sea de la clase antepasada, pues si tienes esa duda o ese comentario, con mucho gusto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con el permiso de nuestra capacitación del tribunal, no sé si todavía hay alguien ahí en capacitación, el ingeniero Galván o algún otro amigo. Muchas gracias por sus mensajes. Pues nos podemos retirar. Les mando desde aquí un abrazo muy, muy fuerte, todo mi afecto y mi súplica que siempre hago. Cuídense mucho, no se confíen. Ya estamos un poquito más tranquilos respecto al contagio, pero no hemos salido del todo. Entonces no quiero un susto, no quiero que se vaya a enfermar ninguno. Cuídense mucho y mañana nos vemos en la hora de siempre. ¿Sí? Bueno, pues entonces, con la venia de usted nos retiramos. Ya nos vemos. Sigan con bien. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Bonita noche. Hasta luego.